Buenas noches, queridos amigos. En 2013, el 2 de abril, se publicó el libro El orden divino y el universo, 54 años después de ser compilado en 1959. Durante todo ese tiempo, estuvo bajo protección notarial. Nuestra Sociedad de Investigaciones Metapsíquicas y Científicas, fundada por el Dr. Bedri Russelman en 1950, desde 1959 y tras la muerte del Sr. Russelman en 1960, se dedicó a preparar este libro. Por supuesto, había muchos otros libros escritos por el Dr. Bedri Russelman en aquel entonces. Sin embargo, curiosamente, después de compilar este libro, el Sr. Russelman solicitó en su testamento que no se publicaran más sus obras anteriores. Durante años, mientras esperábamos que el libro se hiciera público, lo llamábamos el libro del conocimiento porque desconocíamos su título. Solo sabíamos quiénes eran sus guardianes. Y cuando el libro fue revelado, descubrimos que se titula El orden divino y el universo. No le pusimos título al libro. Este era su título. Lo vimos en la copia mecanografiada cuando el Sr. Gaie vino a nuestra sociedad. Este título se usó en la edición impresa. No sé si algunos de nuestra audiencia aquí no lo leyeron aún, El orden divino y el universo, compilado por el Sr. Russelman del conocimiento recibido en comunicados espirituales entre 1957 y 1958 con el medium Attila Gaie. El Sr. Gaie tenía 17 o 18 años. Experimentaba episodios psíquicos y fenómenos como el sonambulismo. El Sr. Usreb Bilgioglu informó al Sr. Russelman. Mientras el Dr. Russelman trabajaba con el Sr. Guyar para ayudarle en su mediumnidad, surgió un importante cuerpo de comunicados espirituales, actuando como puente hasta nosotros, tal como se menciona al inicio del libro. Durante su trabajo, se mecanografiaron muchas páginas de información. De estas, el Dr. Russelman hizo una recopilación. Este texto fue leído nuevamente al plan que dio estos comunicados. Tras su aprobación, el resto de las páginas fueron quemadas. El texto aprobado de la compilación fue mecanografiado en 3 copias y confiado a Metin Sakike, Usreb Bilgioglu y Attila Goyar. Esta compilación, tras completarse y copiarse 3 veces, debe mantenerse oculta según el plan espiritual. Los 3 guardianes no hablan del libro con nadie, ni con sus familias. Durante años, nadie conocía la identidad de los guardianes del libro. Solo el Sr. Sakike visitaba nuestra sociedad ocasionalmente. Antes de su muerte, el Sr. M. Sakike nos reveló que él mismo mecanografió estas 3 copias impresas. Así que estos 3 guardianes, junto con su medium, se retiraron a su vida privada. Durante muchos años, custodiaron este libro confiado a ellos. Decimos confiado, porque cuando la compilación del libro terminó y fue aprobada por el plan divino, el Sr. Russelman llevó estas 3 copias a un notario, renunció a sus derechos de autor y transfirió todos los derechos a sus 3 guardianes. Al tratarse de una colaboración, cada copia de la compilación ha sido oficialmente sellada y confiada a sus guardianes. El Sr. Russelman les dijo: mi trabajo está terminado. Ahora todo está en vuestras manos. Renunció a la presidencia de nuestra sociedad y se dedicó a estudiar inglés en casa. El plan divino le preguntó si deseaba conocer la hora de su muerte. Y el Sr. Russelman respondió: no, no quiero. El plan divino dijo: como esperábamos de usted. Hace 7 años, al ver la apertura de los sellos, notamos que 3 copias eran idénticas, como páginas mecanografiadas. Conocí a Metin Sakike y al medium del libro, Attila Goye. El Sr. Usreb Bilgioglu murió en 1984. Cuando el Sr. Sakike falleció en noviembre de 2012, el Sr. Goye recibió una señal del sistema divino para contactar con la junta de nuestra sociedad. Nos lo trajo él. Hace 7 años, publicamos la primera edición de este libro tal como estaba en esta copia impresa. Al mantener su idioma original en turco otomano, surgió la necesidad de publicarlo en turco moderno. Así, el orden divino y el universo se adapta a la lengua turca que usamos. Este fue el proceso de divulgación del libro. Puedes encontrar su texto original, la nueva versión en turco moderno y su traducción al inglés en el sitio web Digital Form. Uno podría preguntarse por qué se mantuvo el libro oculto durante tantos años. Al abrir y leer el libro, nos damos cuenta de que su contenido, el conocimiento que encierra, no era tan sencillo de comprender en el contexto del conocimiento de la época en que fue compilado. Sin embargo, hoy en día, en nuestro tiempo actual,
dado que ahora contamos con la teoría cuántica, y porque los científicos ya han observado los efectos del calentamiento global, y hablan de los efectos de un planeta X, no nos sorprende tanto. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué nos dice? Mencionaré algunos puntos en la segunda parte. Hay muchas referencias a los eventos actuales que vivimos, y podemos decir que son profecías, eventos futuros. Pero antes de esa parte completa, ¿qué nos dice este libro? ¿Por qué es especial? Este libro comienza con estas líneas. Este libro es parte de la armonía que vemos, sentimos alrededor y llamamos naturaleza de forma parcial. Es un puente en nuestro universo que conecta ese camino de luz, que solo podemos describir como evolución, y que se extiende hasta el conocimiento humano. Es el único sendero que enlaza la limitada y estrecha vida material de la humanidad con una etapa futura que es extensa y comprensiva. No pertenece ni a nosotros ni a vosotros como humanidad, ni a nadie más. Es un regalo del orden divino concedido a la humanidad. En otras palabras, es parte de la naturaleza. Este libro fue dado a la Tierra por aquellos seres en deber a ella de la unidad de comprensión que nombramos como unitaria en una forma para responder a las necesidades evolutivas de la humanidad. Los viajeros del destino. Aquí lo importante, como dice el plan, lo sentimos alrededor. El plan se incluye. Como dice el plan, ni nuestro ni vuestro. El plan se llamó a sí mismo Viajeros del Destino y también se menciona como pionero en entrevistas con el señor Gaie. Incluso este plan del deber sublime habla de lo que ven y sienten alrededor y nombra la naturaleza parcialmente. Así que nadie ve todo el contenido de la naturaleza y solo pueden llamar la armonía, un sistema de armonía. Más adelante en el libro mencionan, anhela el momento en que serás esa armonía. Hablan de un camino de luz que solo podemos llamar evolución. En la primera parte, leemos cómo surgió nuestro universo de materia, cómo apareció la materia amorfa, su estructura y cómo permaneció inmóvil hasta que las influencias del principio original se filtraron desde lo unitario, y cómo la materia amorfa responde a esta influencia inicial. Las primeras 20 páginas del libro son las más difíciles para los lectores. Muchos dicen, leí las primeras 20 páginas y no pude seguir. Es comprensible, porque el libro empieza con el origen de nuestro universo y la materia. Con algunos conocimientos básicos de física, no es tan complicado de entender. En resumen, el libro describe cómo se originó nuestro universo físico, el universo de materia y su estado amorfo. Explica sobre el cosmos de hidrógeno, cómo esa materia amorfa, inicialmente inmóvil, comienza a moverse tras una influencia, como cuando golpeas un lápiz inerte. Se mueve sin más. Nuestro universo, con el movimiento inicial de la materia amorfa, surge en este cosmos de hidrógeno, como surgen sus niveles o pasos más básicos. El primer átomo de hidrógeno. Un concepto clave del libro es la relación espíritu-materia. El espíritu no contacta directamente con la materia. Los espíritus están entre las verdades del superuniverso, opuestos a la sustancia del universo. Con este libro, aprendimos que el espíritu es superuniverso más allá de los límites del universo materia. Una verdad que va más allá del punto más alto accesible en nuestro universo. Sin embargo, por las necesidades evolutivas de los espíritus, primero el principio original influye en la materia amorfa de nuestro universo. Esto inicia el movimiento y la creación de átomos en esa materia animada. Y los espíritus novatos aprenden a gobernar esos átomos. Cuando el plan menciona espíritus novatos, no implica inferioridad, etc. Significa que esos espíritus son nuevos usando esa materia amorfa. Por lo tanto, el libro detalla que después de que este sistema de influencias comienza, los espíritus se adhieren a estos átomos y atraviesan un ciclo de adaptación pasiva. Este es un proceso. A lo largo de este proceso, los espíritus empiezan a aplicar ciertos movimientos y mociones sobre la materia, mediante actos de reunir y dispersar los átomos. Combinaciones de la materia en una complejidad creciente que se encuentra dentro de la materia según su capacidad para reaccionar a esta acción. Aparecen estructuras que son más o menos complejas. Y más tarde, las preguntas que los científicos se plantean, como por ejemplo, ¿cuántos gramos pesa un espíritu? O después de la muerte, ¿de qué parte del cuerpo sale el espíritu?, son ahora completamente obsoletas. Porque en este libro leemos que no hay un espíritu que entra y sale del cuerpo. Todo ocurre a través de las interacciones de las influencias, mediante los campos magnéticos de los seres y los objetos.
el orden divino y el universo nos explican el desarrollo de nuestro ser esencial, así como el posicionamiento de nuestro ser esencia con todas nuestras experiencias a lo largo de esas etapas vegetales, animales y humanas por las que hemos transitado a lo largo de entre 500 y 700 vidas, hasta alcanzar nuestro estado actual como seres humanos. Y todas esas experiencias se recogen en un punto perceptual. Un punto donde se fusionan nuestras comprensiones destiladas de esos procesos y etapas de desarrollo y cómo las llevamos tras la muerte. Por lo tanto, el surgimiento de la materia sin forma, el surgimiento de las etapas de desarrollo del ser, como ocurre la transición a las etapas vegetal, animal y humana. Como, al principio, ciertas cosas sucedieron y aprendieron de forma automática. Y más tarde, como éstas se desarrollaron gradualmente en instinto e intuiciones. Luego, de manera automática y más tarde de forma semiautomática, se convierten en intuiciones. Por lo tanto, observamos un proceso de comprensión que avanza. La comprensión se detalla en el libro de diversas maneras. Además, el libro sostiene que nosotros, al vivir dentro del sistema de la materia, conocido como el cosmos de hidrógeno, nunca lograremos una comprensión total debido a nuestras limitaciones físicas y materiales en nuestros cuerpos. Estos temas se explican con gran detalle en el orden divino y el universo. El libro aborda las dimensiones como esferas, pero no están contenidas unas dentro de otras. Luego se pasa al concepto de tiempo. Como ustedes saben, aquí observamos un progreso del tiempo que transcurre de manera lineal. Sin embargo, en nuestros sueños, en la proyección astral o en ciertos fenómenos espirituales, en tales experiencias que ocurren en un instante muy breve, para nosotros se sienten más largas. En este libro leemos que para el ser de la esencia, la percepción del tiempo es completamente diferente. Así que muchas páginas están dedicadas a explorar el concepto del tiempo en el orden divino y en el universo. En algún momento, leemos que esas 500 a 700 vidas ocurren en un instante. Desde esa perspectiva superior del tiempo, nuestra percepción en los niveles inferiores del cosmos de hidrógeno difiere de toda la comprensión adquirida de nuestra esencia. Estando en ese punto de reunión perceptual. Y cuando se observa desde allí, todas esas experiencias, comprensiones, vidas pasadas, sistemas ancestrales y ciclos se perciben de manera diferente. Los seres adquieren experiencia en la estructura vegetal y luego se encarnan en un órgano animal hasta gobernar un sistema humano. El libro también explica la encarnación, que no es salir de un cuerpo de carne y entrar en otro. Así, el orden divino y el universo cambiaron muchos de nuestros conceptos. ¿Qué más contiene este libro tras alcanzar la etapa humana? En su desarrollo, el libro explica las funciones del cerebro y del sistema nervioso. Cómo el cerebro percibe la conciencia, el subconsciente, el inconsciente y la conciencia superior. Por ejemplo, el libro añade significados novedosos y diferentes a lo que hoy conocemos como subconsciente en la psicología. De hecho, el orden divino y el universo nos proporcionan un modelo novedoso de conciencia. Hablemos de este nuevo modelo de conciencia. Según se cree, en nuestro cuerpo y a través de los 5 sentidos, limitados, lo que percibimos construye nuestra conciencia. Como dice el libro, el cerebro y el sistema nervioso se comunican con todos esos sistemas. En el universo, hay una gran red de comunicación que recoge la información y la lleva a un centro. ¿Qué hace este sistema al recopilar todos esos datos? Aquí, en realidad, recibo una señal eléctrica. Esta señal es transportada por los nervios y las neuronas a mi cerebro como una señal eléctrica. Al recibir estos datos, mi cerebro evalúa y compara con todas las experiencias pasadas. Como cuando recibo una imagen, se refleja en mi retina al revés y mi cerebro la corrige. Es decir, convierte una señal eléctrica externa en información. Y lo logra rápidamente. Es un sistema magníficamente organizado. Claro, mis percepciones de vista, oído, tacto, etc., tienen un límite. Sin embargo, todo lo que vivimos se envía al subconsciente y se guarda allí. Esto actúa como puente mientras se desarrolla el cerebro. Después de la concepción, la información que nuestras células cerebrales traen de vidas pasadas afecta el campo magnético del cerebro nuevo mientras el ser forma el cuerpo en el vientre materno. Recuerda, como dijimos, no hay espíritu que entre o salga del cuerpo mientras se crean las nuevas células cerebrales en el útero. Como en Matrix, una película inspiradora. Cuando los héroes necesitan una habilidad, la descargan en sus cuerpos. Así que cuando un cuerpo anterior se disuelve, al morir,
los seres de las células cerebrales no se disuelven y mantienen toda la información. Y cuando el ser empieza a formar un nuevo cuerpo para una encarnación, los seres de células cerebrales transmiten toda esa información al campo magnético del cerebro recién formado. En la actualidad, los neurólogos han comenzado a descubrir que lo que experimentaremos en nuestra vejez ya está determinado desde cuando estábamos en el vientre materno. Si desarrollaremos Alzheimer, si seremos diabéticos, la dirección de nuestra orientación sexual, entre otros aspectos. Sin embargo, los neurólogos aún no comprenden qué es lo que determina todo esto, que impulsa el mecanismo cerebral de esta manera. Ahora, gracias al orden divino y al universo, entendemos cómo funciona este mecanismo, cómo recordamos nuestros recuerdos de vidas pasadas. Ahora podemos explicarlo de manera más clara. Por otro lado, también sabemos que esos recuerdos de vidas pasadas se almacenan en el subconsciente. Que el subconsciente es un sistema cerrado a influencias externas y solo bajo ciertas condiciones podemos acceder a ellos y ahora entendemos por qué. Si pudiéramos recordar todas esas experiencias de vidas pasadas, no podríamos cerrar algunas de nuestras relaciones con muchas personas. Digamos que saber y recordar que ese hermano con el que siempre te peleas, fue alguien que te mató o a quien mataste en una vida pasada, podría entorpecer y bloquear tu experiencia actual de ser su hermano o hermana. Por esta razón, resulta interesante que el orden divino y el universo mencionen ciertas condiciones específicas. Una de estas condiciones, como bien sabemos, son los sueños. En particular, los sueños que se repiten. Siempre nos encontramos en el mismo lugar o revivimos el mismo suceso en el sueño. Algunos de estos sueños son muy impresionantes, con una atmósfera que evoca tiempos antiguos, aunque no sabemos dónde ni cuándo, ya que podrían ser de vidas pasadas. Otra de esas condiciones son las vidas pasadas. Muchas personas nos dicen que tienen problemas o creencias que no pueden superar y no saben cómo vivir bien con ello. Si hay 500 o 700 vidas en el desarrollo de un ser, no significa que cada vida haya completado todo lo necesario. El orden divino y el universo nunca lo llaman karma, sino que lo describen como causas y efectos. Sabemos que lo que se denomina karma en las enseñanzas orientales es equivalente a cosechar lo que se siembra. En este sentido, entendemos que intentamos resolver o concluir los asuntos pendientes, los temas inconclusos que quedaron de nuestras vidas pasadas. Y esto no se refiere necesariamente a la vida anterior inmediata. Como hemos mencionado antes, en el sistema no existe un progreso lineal. A veces descubrimos que detrás de un ciclo existen 10 o incluso 15 vidas pasadas, y un resumen general o combinado de esas vidas. Por lo tanto, si para una persona en ciertas y específicas condiciones, es el momento adecuado para recordarlas y resolverlas, entonces hallamos que la información y el conocimiento de esas vidas se vuelven accesibles. Así que, a medida que nuestro ciclo mundial actual se acerca a su fin para resolver todas esas cuestiones pendientes y sin terminar, las cosas y los acontecimientos se aceleran. Lo observamos en nuestro propio trabajo y también recibimos este tipo de ayuda. Bueno, los seres que llamamos guías espirituales, el orden divino en el universo los describe como seres con deber, incluso para el más pequeño paso. En nuestro universo hay un orden divino, un sistema divino, una organización que lo sostiene y gobierna. Y cada unidad de ese sistema se llama un ser con deber. El desarrollo y progreso dentro del plan del deber se explica en detalle. Es decir, hay etapas de desarrollo para convertirse en un ser en el deber. Así encontramos esas etapas y progresos en el orden divino y el universo. El orden divino y el universo dedica muchas páginas a la muerte, a lo que ocurre después, a las etapas de la muerte, y al papel de la imaginación en ella. La importancia de la imaginación y cómo nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son de materia, la función de las emociones, y cómo algunas son egoístas y otras altruistas, como la compasión y el amor. El libro dice que el ser avanza eligiendo entre emociones egoístas y altruistas, eligiéndolas conscientes. Cada vez más, llama al avance de la materia desarrollo y al de los espíritus evolución. Este discernimiento es importante. El desarrollo de la materia y la evolución de los espíritus. La materia se desarrolla al recibir influencias de los seres. Nosotros, como seres, estamos conectados a la evolución del espíritu y como humanos, a través de todo el sistema. Empezando por construir el ser y su evolución en el sistema de la materia. Al vivir de 500 a 700 vidas, se adquiere conocimiento de todas ellas. El libro llama esencia a este conocimiento acumulado. El conocimiento en el inconsciente durante nuestra vida actual pasa al subconsciente al morir.
Porque cuando ocurre la muerte y el cerebro deja de funcionar, la conciencia y el inconsciente dejan de operar. Comparamos lo aprendido en esa última vida con el conocimiento de vidas pasadas en el subconsciente. De algún modo, nuestro ser se repliega sobre sí mismo. En este periodo de aislamiento, llamado spatium, nuestros pensamientos, sentimientos y creencias son cruciales. El orden divino y el universo dicen que el spatium no es un medio ni un espacio. Así que no es un lugar al que vamos tras la muerte. Nuestra energía deja el cuerpo al morir, pero seguimos en el universo material, en el cosmos de hidrógeno. Sin embargo, es como un sitio para el juicio final, lleno de confusión. ¿Qué es esta confusión? Al morir, no somos conscientes de nuestra muerte de inmediato. Incluso en ocasiones, una parte de nuestra conciencia puede quedar atrapada en esa vida y seguir con las imaginaciones correspondientes. Sin embargo, esto no implica que sea la totalidad de nuestro ser. Lo que permanece es, en realidad, una parte energética. Así que, al momento de nuestra muerte, nuestras creencias, sentimientos, emociones y pensamientos a los que nos aferramos son cruciales. El aferramiento tiene gran importancia en el spatium, ya que el sistema se cierra después de la muerte. Estamos dentro, junto con nuestra imaginación. Sin mecanismos de defensa, el sistema nos obliga a estar con ellos hasta completar este recuento de conciencia, hasta que podamos ir más allá. Ahora debemos enfrentarnos a nosotros mismos y lidiar con lo que hemos hecho o no hecho. Hacemos este recuento tras cada vida. En este libro también leemos sobre la función y el mecanismo de los sueños, tras explicar este nuevo modelo de conciencia. Sí, mencionamos la importancia de los pensamientos y creencias en nuestra vida actual. Porque en el spatium, creamos lo que imaginamos. Digamos que por un error o la creencia de que mereces castigo, lo experimentas repetidamente hasta comprender las necesidades de desarrollo, causas y efectos de este evento. Así lo establece el orden divino y el universo. Cuando el ser está en el spatium, está completamente aislado de influencias externas, recibiendo solo las de su subconsciente. Después, al completar este proceso, puede empezar a recibir influencias de otros seres, de sus guías, o más correctamente, de seres de servicio. En este libro, exploramos el mecanismo de los sueños, los tipos de sueños. Los sueños influenciados por condiciones físicas y cómo los sueños influenciados por seres del deber son mucho más claros, etc. Recuerda la contabilidad, nosotros también llevamos una diaria. Nuestro ser también mantiene un libro diario con lo que hicimos o no, evaluando el proceso diario desde la conciencia. Sin embargo, después de la muerte, es más como la contabilidad de fin de año, equilibrando los libros. Es como liquidar una empresa, enfrentándonos y comparando con los conocimientos de vidas pasadas. ¿Cuál era nuestro plan de vida antes de nacer? ¿Qué parte comprendemos y cuándo nos desviamos? Este libro explica sobre los planes de vida, cómo se planifican y cómo podemos cambiar el momento de nuestra muerte con esfuerzos sinceros. Cómo algunas experiencias están destinadas en esos planes temporales y las diferencias entre destino y fatalidad. Todo esto se detalla en el orden divino y el universo. Además de los sueños, el libro explica el mecanismo de la mediumnidad y la importancia del sueño. Es un libro que, al leerlo repetidamente, algunas partes parecerán siempre nuevas, como si nunca las hubieras visto. Lo he leído muchas veces. Y cada vez que lo abro, a veces pienso, ¿cómo es que no vi esto antes? Cuando hablo de mediumnidad, déjenme aclarar algunas cosas. El señor Bedri Russelman dirigía estas sesiones espirituales. Usaba el método de disociación psíquica. En este método, la conciencia del médium permanece activa. Es decir, el médium está consciente de todo lo que ocurre y se dice en la sesión. En general, el señor Bedri Russelman solía emplear este método para las comunicaciones espirituales. Sin embargo, en este libro, mientras se explica la mediumnidad, se detalla también la mediumnidad física, como el movimiento de objetos mediante telequinesis. Se explica su mecanismo y cómo, en ocasiones, el inconsciente del médium se vuelve inactivo. Luego, las palabras que pronuncia el médium son controladas o verificadas por un cuadro o mecanismo. Y tras este doble control, el sistema valida que las palabras dichas durante las sesiones sean correctas. El conocimiento en este libro fue recibido. El señor Bedri Russelman era el operador o controlador, quien hace las preguntas y dirige la sesión. En cierto modo, su fuerte campo magnético era crucial,
como un pararrayos que capturaba y ponía a tierra estos conocimientos. Creo que al estar con el señor Russellman, el médium entraba enseguida en la sesión porque él podía formular esas preguntas. ¿Este conocimiento fue recibido y se pudo escribir en algún momento? Sí, efectivamente. En este libro se detalla minuciosamente el papel del médium. También se explica cómo se transmiten esas influencias que llegan. Y como usted bien sabe, hoy en día hay muchas canalizaciones que leemos. El libro también aborda cómo, durante algunas de estas canalizaciones, puede surgir información parasitaria. ¿Qué significa esto en la actualidad? En nuestros tiempos, el número de canalizaciones está en aumento. Antiguamente, se realizaban sesiones de Ouija, y esto implica que hay numerosos de esos seres que permanecen atados a la tierra, aquellos que no logran unirse con su esencia. Seres que no pudieron completar el proceso de transición. En el libro, estos fueron explicados mediante el mecanismo de obsesión. Se describe cómo un ser desencarnado es capaz de dominar el campo de conciencia de un ser vivo. Además, se detalla cómo todas esas interacciones ocurren realmente a través de la interacción de campos magnéticos. Imagina que eres un receptor y tu ser te envía señales, como una radio que recibe de una emisora. Estás sintonizado en una frecuencia específica y esta es la estación de donde vienen las influencias de tu ser. Emitas estas influencias como una canción. Pero ¿dónde está la fuente de tu música? Está fuera de la radio. Sabes, al principio de la radio o televisión, la gente pensaba que había personas pequeñas hablando o cantando dentro y los abrían para ver. Ahora entendemos que tal aparato es receptor y emisor. Incluso hoy podemos decir que nuestro cerebro es como un módem. Al recibir bien esta emisión, solo emitimos influencias de nuestro ser. Pero si no podemos, otras emisoras podrían interferir con nuestra señal. Esto me recordó al canal de radio de nuestra sociedad. 105.6 Metafm que teníamos hace años. A veces, las señales de emisoras cercanas eran más fuertes y causaban interferencias en nuestra emisión. Además, a veces estamos expuestos a la interferencia de estos seres parásitos. Sin embargo, si ocurren, el libro menciona que no son en vano. Son experiencias de aprendizaje mutuo bajo la guía de seres con deber, en el trabajo de regresión. Llamamos a estos apegos una energía de aferramiento. En el libro, obsesión es un término técnico. Si hablamos de seres o de la fusión total de su señal con la nuestra, se llama posesión. Así que la posesión es una etapa posterior a la obsesión. Lo que puedo mencionar aquí es un resumen breve de lo que hallarás en este libro. He mencionado los sueños, el sueño, el tiempo, la globalidad, la obsesión y el mecanismo de la mediunidad. Después, los libros explican de dónde vino la humanidad en una escala más grande. Los significados de los eventos que vivimos individual y colectivamente. Las etapas del desarrollo humano. Y para que la humanidad viva experiencias como las migraciones, las guerras tienen roles en su desarrollo y evolución. Llega un momento en el libro donde parece que la evolución humana y la del espíritu convergen. Porque a medida que esta escuela mundial termina, en este punto nosotros alcanzamos el conocimiento esencial obtenido tras pasar por esas 500 a 700 vidas. Este es un momento especial al que llegamos. La humanidad tuvo otros sistemas o ciclos escolares que antes considerábamos 7 o 9 veces. Sin embargo, el libro dice que estas escuelas mundiales se construyeron y terminaron miles de veces. Desde la creación del mundo, tales sistemas cíclicos se erigieron y colapsaron miles de veces. Y el ciclo que terminó ante nosotros duró casi 70.000 años. El libro habla mucho sobre la civilización Mu. No menciona la Atlántida, sino un gran continente que ocupaba el área donde ahora está el Océano Atlántico. Lo aprendimos de las lecturas de Edgar Cayce. Y descubrimos en el libro cómo la civilización Mu alcanzó un alto nivel de desarrollo material. Pero incluso con esa tecnología avanzada, los seres enfrentaron muchas pruebas y desafíos. Además, hubo un aumento en los casos de cáncer. Sobre el cáncer, el orden divino y el universo indican que ocurre cuando la materia del mundo ya no satisface las necesidades de los seres. Cuando la materia del mundo no satisface las necesidades evolutivas de los seres, comienza la degeneración celular. Imagina que tu cuerpo está en tal estado que no puedes recibir esta señal entrante o emisora, o la recibes de forma intermitente. Entonces el ser no puede usar bien este vehículo. Y cuando el cuerpo no responde, empieza la canceración.
Recuerda que el orden divino y el universo establecen que la emoción es solo la manifestación de las posibilidades materiales más fluidas del mundo. Es un sistema de materia. El libro dice que esos sistemas espirituales son, en realidad, funciones de materia que se vuelven más líquidas. Todo es materia en el cosmos de hidrógeno. Y el espacio al que vamos tras la muerte también es materia. En este sistema de hidrógeno continuamos yendo y viniendo. Sí, hemos avanzado mucho como humanidad, pero ¿a dónde vamos? El orden divino y el universo lo explican, proporcionando detalles sobre las etapas finales de esta escuela mundial. Las últimas partes del libro tratan sobre nuestro sistema solar. Un planeta Sojourner, 400 veces más grande que la Tierra, se desvió de su órbita y se acerca. Sus efectos se detectan, pero sigue siendo invisible para los científicos. Hoy, los astrónomos intentan explicar estos efectos en nuestro sistema solar, aparentemente de un gran cuerpo celeste aún invisible. Existen muchos artículos en inglés escritos por científicos extranjeros, incluidos rusos. El orden divino y el universo dividen los días futuros en secciones de 50 años. Si consideramos que esta compilación se completó en 1959, el primer periodo de 50 años terminó alrededor del inicio de 2000 a 2010. Ahora estamos en 2020, en el segundo periodo de 50 años. En este segundo periodo de 50 años, un planeta 400 veces mayor que la Tierra se aproxima al sistema solar. Su campo magnético influirá tanto en el del Sol como en el de nuestro mundo. Los efectos finales incluirán un desplazamiento polar, inclinación del eje, etc. Considerando que incluso las llamaradas solares de hidrógeno afectan nuestros campos magnéticos, imagina los efectos de tal inclinación del eje y su impacto en el campo magnético terrestre. Desastres naturales, diluvios, terremotos. ¿Está el campo magnético de este planeta influyendo en nuestro sistema solar? Y aumentarán. El calentamiento global no era un tema en 1958 o 59, pero hace años. El libro detalla cómo el clima, la temperatura y el nivel del mar subirán país por país, cómo aumentarán las lluvias, y cómo la humanidad enfrentará enfermedades durante este proceso. Ahora, un virus invisible nos hizo quedarnos en casa y le dijo basta a la humanidad. En este proceso, todos romperemos hábitos. Estamos ligados a las estructuras materiales que consumimos. Ahora estamos en un retiro obligatorio para cuestionar todo. ¿A dónde voy? ¿Realmente quiero todas esas cosas tras las que corro o me aferro? ¿Son lo que mi ser necesita? Este es un periodo que comprenderemos en el análisis final. No importa lo que tengas ahora, todos somos iguales. Este virus no distinguió entre un primer ministro, un príncipe o una persona sin hogar. Ha sacudido el sentido común de la humanidad y nos ha impactado profundamente. Con esta sacudida sistémica, debemos reorganizar nuestra relación con la materia. La materia se está volviendo más inteligente. Veamos los recientes avances en la IA. Ahora bien, hay demasiadas teorías conspirativas circulando por ahí. Supongamos que existen ciertos grupos que están planeando y organizando este progreso de la humanidad, algunos poderes. Sin embargo, todavía hay un sistema divino superior que los gobierna. Este sistema toma a la humanidad de una etapa y la lleva a la siguiente, utilizando todos esos intereses materiales de los humanos como herramientas. Ahora bien, este orden divino o sistema divino lleva a cabo esto de una manera verdaderamente magnífica. Como dice el libro, los seres evolucionan también por egoísmo. Así que uno puede estar en el bando egoísta. Como dice el refrán, la lucha entre oscuridad y luz. Lo mismo ocurrió en Mu. ¿Recuerdas? De un lado, los hijos de la luz y del otro, los hijos de la oscuridad, sus guerras, etc. Sin embargo, la mayor batalla está dentro de nosotros. Sucede por nuestra división interna. Parte de nosotros sigue el camino egoísta y otra parte el camino consciente. Dependiendo de cuál alimentamos más, algunos cambios tienden a ocurrir hacia ese lado. Y cuando un cambio así ocurre en un sistema, los sistemas se activan para intentar equilibrarlo. Así que ahora el equilibrio del sistema se ve perturbado por la humanidad. Por lo tanto, ahora se activa para restaurar ese equilibrio. La naturaleza está en proceso de equilibrarse. La naturaleza sigue su propio proceso. Olvidamos este hecho. No somos los dueños de este mundo.
Somos ampliamente huéspedes en este mundo. Este sistema solo sirve al desarrollo de nuestro ser y la evolución del espíritu. Regresemos al planeta Sojourner, con influencias más fuertes al acercarse a nuestro sistema solar. Lo que ocurrió antes, ocurrirá otra vez. Y tras su fin, el libro dice que empezará un término nuclear. Todos nos esforzamos para la graduación. Sí, como mencioné, la segunda parte del libro trata sobre cómo terminará este ciclo, cáncer y cómo subirá la temperatura del clima en los países. Debido a estos cambios, la humanidad enfrentará pruebas para pasar del yo al nosotros. Ahora estamos ensayando esto. Creo que esta pandemia del coronavirus es crucial. Se abre un espacio para nosotros. Un espacio para que la humanidad recupere el aliento. Ahora, tras tanto ajetreo, podemos hacer una pausa para planificar nuestras acciones para el futuro. Nos invita a llevar una vida más minimalista. Desprenderse de lo innecesario. Es mejor empezar en lo físico. Ordenen sus cajones. Pero lo más importante es abrir los cajones y armarios de tu subconsciente. Siempre estamos aquí para ayudarte en esto. Muy bien, gracias por participar en esta conferencia en línea que publicamos por el 7º aniversario de la publicación del Orden Divino y el Universo. Queridos amigos, muy buenas noches a todos.